somos hacedores y escuchamos y profundizamos en Él, y no nada más profundizamos y creemos, sino obedecemos. Es la obediencia. En la obediencia, hermanos, está la bendición. En la obediencia. Entonces aquí vamos a ver, hermanos, que al final de este sermón del monte el Señor nos va a llevar a ser como un hombre prudente, ¿verdad? Que edificó su casa sobre la roca. Eso lo vamos a ver al final, pero vamos a darnos cuenta de que ¿qué es edificar su casa sobre la roca? Obedecer las enseñanzas del maestro, de un excelente maestro, de un excelente Dios, ¿verdad? Porque no nada más era un maestro común, un Dios todopoderoso. Entonces vamos a estar mirando, hermanos, que el Señor nos ha hablado, dice, ¿por qué tenemos nosotros que obedecer? ¿Por qué tenemos que hacer lo que el Señor nos ha dicho? Porque en los postreros tiempos el Señor dice, nos hablaría por medio del Hijo. Y el Hijo es el que nos ha venido a enseñar ese camino excelente, ese camino perfecto para llegar al Padre. No hay otro camino, hermanos. Por eso, por lo tanto, tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Vamos a ver nosotros, hermanos, que tenemos nosotros esa libertad de decidir a obedecer. Usted tiene esa libertad porque ya no está sujeto al dominio del pecado. Tenemos la libertad en Cristo Jesús porque Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos hace libre. ¿Libre de qué? Del dominio del pecado, porque antes éramos dominados por el pecado, pero en Cristo Jesús somos libres para nosotros decidir seguir sus enseñanzas y obedecer sus enseñanzas. Vamos a ver el número 1, hermanos, el punto número 1, no critique excesivamente. Ay, Señor, aquí nos viene a pisar callo, ¿verdad? No critique excesivamente. Y somos buenos para eso, hermanos, de criticar, somos buenos de criticones. Y a veces nada más sin conocer a la persona, por la apariencia de la persona, ya estamos nosotros juzgando qué tipo de persona es. No podemos nosotros, Dios no nos ha dado esa autoridad ni esa capacidad de juzgar, porque nadie podemos ver el interior de la persona. El único que es capaz de juzgar es Dios. Y nos juzgará, ¿verdad? En el juicio final, ¿verdad? Siendo prudentes tanto en nuestra autoevaluación como en la de los demás, hermanos. Tenemos que ser prudentes, esas vírgenes prudentes. Vamos a ver el versículo número 1 y aquí nos vamos a entretener un rato, hermanos. No entretener, sino que vamos a pasar un buen tiempecito. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y con la medida que me dice, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medidos. ¿Qué es juzgar, hermanos? Según el derecho, juzgar, hermanos, es determinar si un hecho es contrario a la ley. Si un hecho es contrario a la ley. Juzgar, hermanos, es emitir juicio, o juzgar a una persona es emitir juicio u opinión a quien sin tener nosotros elementos suficientes que confirmen nuestro argumento. Es emitir un juicio o una opinión sin tener los elementos suficientes, hermanos, sin conocer a la persona. Eso es juzgar a una persona sin conocerla, a cualquier persona. Usted emite su juicio y a usted nadie la saca de la idea que se formó de la persona. O simplemente escuchó algo de una persona y ¿qué es lo que hace? Ya se forma un prejuicio. Sin usted haber tratado a la persona, está formándose un prejuicio. ¿Por qué? Porque escuchó un comentario aquí o escuchó un comentario allá de tal persona y ya usted se hizo ese prejuicio en su mente y se cree con la libertad y el derecho de juzgar a dicha persona. El Señor no nos mandó a que juzgáramos nosotros. El que juzga es Él. Mas sin embargo, hermanos, sí podemos juzgar, sí también nos dijo que juzgáramos. Pero miren lo que dice en Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, no nos está diciendo no juzguen, pero no vamos a juzgar, no vamos a condenar
a la persona, vas directo al infierno, ¿verdad? Porque estás haciendo lo que estás haciendo. Dios no nos mandó a eso. Pero sin embargo, sí nos manda a que nosotros entendemos lo que es la ley. Y usted sabe, y fíjese, ¿a quién le está hablando el Señor en el Sermón del Monte? No le está hablando a los de afuera, porque usted les dice a los de afuera que están en pecado, y sí están, ¿verdad? Pero no van a reconocer las demandas, no van a seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo porque no le conocen. Pero el Señor Jesucristo está enseñándole a los discípulos, a sus seguidores, a los que lo han aceptado como su Salvador, a los que estamos aquí, es a los que les está hablando. Entonces no vamos a juzgarnos unos a otros, pero sí nos manda, hermanos, que juzguemos con justo juicio y que miremos la medida con el que vamos a medir, porque con la medida que midamos, vamos a ser nosotros medidos. Entonces, hermanos, juzgar es decidir, opinar, asumir, creer, considerar. O sea, yo asumo que tal persona es esto. Yo no puedo, hermanos. Dios no me ha dado, pero sin embargo, si yo mirara a una persona que está en un adulterio abiertamente, que se mira que anda con la esposa de tal o el esposo de tal, entonces ahí es abiertamente, usted sí puede juzgar. No juzgar, condenarlo, sino hablarle en mansedumbre, ¿verdad? Sabes que lo que estás haciendo va en contra de la ley de Dios. Hablarle en amor. ¿Cómo me gustaría que si usted me encontrara a mí en pecado, usted me hablara en mansedumbre? Dijo Pablo, ¿verdad? Si alguno fuere encontrado en alguna falta, dice, reprenderlo en mansedumbre, ¿verdad? En mansedumbre. Porque dice, no sea que tú vayas a caer en la misma tentación. Entonces, como vamos a tratar a los demás, a juzgar a los demás, como quisiéramos nosotros ser tratados, como quisiéramos que si yo soy encontrada en pecado, usted me hablara, pero en amor, en compasión. Eso es lo que el Señor está diciendo. No es que no juzguemos el pecado que hay entre nosotros. ¿Qué dijo Pablo? Si algún fornicario, algún homicida, algún borracho están entre ustedes, con el tal ni comáis, ¿verdad? No se juntéis con los que diciéndose hermanos hacen esto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que tenemos que tener compasión, hermanos, pero dice, si algunos encontraron alguna falta, restituirlo en amor, hermanos. Entonces, es lo que nos está diciendo. Jesús no quiso decir que no se debía juzgar lo que está bien o mal. Usted y yo tenemos ¿cómo le diré? Ese entendimiento de que podemos hacerlo, pero en amor, hermanos. Entonces, también otra de las cosas que podemos hacer es juzgar si algún falso profeta, alguna falsa enseñanza, si me encuentra, ¿verdad? De que yo le estoy hablando algo que va en contra de la Biblia, usted me puede a mí juzgar y decir, hermana, ¿sabe qué? Eso no está en la Biblia. Usted lo está hablando de su propio criterio. Entonces, eso también es juzgar las enseñanzas que se nos presentan aquí. ¿Y cómo vamos a juzgar, hermanos? Conociendo la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo el que nos recuerde, ¿verdad? Que lo que se está hablando ahí es una falsa enseñanza. Entonces, sí, nos manda el Señor a que juzguemos, pero ¿con qué? Con justo juicio. No juzguemos nada más por las apariencias, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a ver que el Señor Jesucristo nos enseñó que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no podemos heredar el reino de los cielos. Los fariseos eran hipócritas, tenían una falsa apariencia. Y eso es lo que el Señor no quiere, que nosotros tengamos una falsa apariencia, sino que seamos genuinos delante de Él. Entonces, ¿cómo voy a querer yo juzgar a una persona cuando mi vida está toda mal delante de Dios? Primero, ¿qué tengo que hacer? Ahorita vamos a llegar a ese punto, hermanos. Tengo que ver primero cómo está mi vida para poder yo tener ese derecho, ¿verdad? Ese derecho que Dios me ha dado de juzgar a mi hermano. Entonces, tenemos que primero callarnos, analizar mi vida, cómo estoy yo delante de Dios, para poder yo emitir un juicio.
pero no un juicio que condene, hermanos, porque Dios no nos mandó a condenar a nadie. Dios nos mandó a que seamos nosotros misericordiosos, hermanos. Dice en el 7:2 dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que midáis seréis medidos. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. O sea que si encontramos la falta en alguien más, usted que es espiritual, corríjame, ¿verdad? Corríjame, ¿verdad? Si yo estoy mal, pero dice con espíritu ¿de qué? De mansedumbre. Entonces, hermanos, nuestro juicio debe de ser justo, ¿verdad? Y suele suceder, hermanos, que hay gente que es súper criticona, hermanos. Se le llama hipercrítica. Esa palabra, dije yo, ¿de dónde viene esa palabra? Hipercrítica. Es el que es súper criticón. Y esa persona que es criticona y que ve los defectos de las demás personas, no se ve los defectos de ella misma. Entonces, hermanos, esa persona a veces está peor que al que está criticando. El hipercriticón, él no se ve sus defectos. Es más, es bien compasivo con él, es bien él se justifica, se autojustifica. Es como ese fariseo que estaba diciendo que él diezmaba y que él ayunaba y todo eso, y al pobre publicano no soy como ¿verdad? O sea que a veces nos sentimos súper espirituales, nos sentimos que somos casi santos, ¿verdad? Y no sabemos que al que estamos criticando a una persona somos peor que la persona que estamos criticando. Antes de criticar a alguien, antes de hablar de alguien más, yo tengo que verme a mí misma, autoevaluarme y ver cómo está mi vida delante de Dios. O sea, en verdad tengo esa comunión con Dios. En verdad soy lo que el Señor quiere que yo sea. En verdad sigo las enseñanzas que Él me ha dejado. En verdad amo a mi prójimo. Es más, si yo amara a mi prójimo no lo criticaría tanto. Lo justificaría. O trataría de ver por qué la persona actúa de esa manera. Si de verdad amara yo a mi prójimo. Entonces, hermanos, suele suceder que aquellos que son criticones tienen faltas mayores que al que estamos criticando, hermanos. Con la medida que midáis, os serás medido. Así es de que esto nos debe de motivar a ser nosotros generosos, hermanos, a ser compasivos, a ser generosos en amor, generosos en perdonar, generosos en bondad, generosos en comprensión. Entonces tenemos que ser, ese es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, aunque Él sí juzgó, ¿verdad? Juan el Bautista juzgó. Juan el Bautista le dijo a Herodías, ¿verdad? Pues a Herodes, ¿verdad? Estás acostándote con con la esposa de tu hermano. Él juzgó. Jesucristo juzgó a los fariseos, pero Jesucristo podía ver el interior de las personas. Y Él decía, fariseos hipócritas, ¿verdad? Sepulcros blanqueados. Él juzgaba, pero Él era Dios. Él es Dios. Y Él sabía lo que había en el interior, pero ¿cómo yo le voy a decir a usted sepulcro blanqueado cuando mi interior está todo negro? ¿Verdad? Entonces, hermanos, tenemos que ser nosotros misericordiosos al momento de que nosotros critiquemos a una persona. Dice en Lucas 6:36, sed pues misericordiosos, también como vuestro Padre es misericordioso. 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. O sea, no juzguéis para que no seamos juzgados. Hermanos, ese juicio lo va a hacer nuestro Dios. Él nos va a juzgar. Entonces, con la medida que hemos medido nosotros al hermano, con la medida que hemos juzgado al hermano, es con la medida que nosotros vamos a ser juzgados. Así es de que no seamos nosotros hipócritas, hermanos, sino autoevaluémonos antes de emitir un juicio contra las demás personas. Dios no nos ha dado ese derecho de condenar a las personas. Tenemos que mirar y ser compasivos y entender el motivo, las motivaciones que llevaron a esta persona a ser así.
A veces el carácter, la actitud de una persona, decimos, esta hermana, pues si Dios cambia a las personas, ¿por qué no ha sido transformada? No sabemos qué trae en su interior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar por ellos, hermanos, orar por estas personas. O sea, si nosotros en lugar de criticar, oráramos, oiga, esto sería una maravilla, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos que en el 7:3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Imagínese, yo me imaginaba una viga. ¿Usted sabe lo que es una viga? Usted sabe los techos, bueno, allá en el rancho, ¿verdad? Los techos eran sostenidos por unos postes, así grandototes. Eso es una viga. Y yo decía, si una maderita así que trajera en mi ojo, no podría con ella. Ahora, el Señor está haciendo una exageración, una hipérbole, ¿verdad? Una exageración para dejar bien en claro cuál es la enseñanza que nos está dejando. ¿Cómo voy a decirle yo a mi hermana, verdad? Voy a decirle, déjame sacar la paja de tu ojo. Oh, ¿sabes qué? Es que tú estás mal en esto, tú estás haciendo mal en esto. Cuando primero tengo que ver, no miro bien porque pues imagínense la viga en mi ojo, ando golpeando a medio mundo con la viga, ¿verdad? Si trajera esa viga donde quiera que voy caminando, iría golpeándolos. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Evaluarme yo, autoevaluarme. Y quitar primero, ponerme a cuentas con Dios, pero de una manera humilde delante de Dios y decirle, Señor, perdóname y ayúdame no a juzgar a los demás, sino ayúdame a ser compasivo, a ser misericordioso como tú eres. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, dice, no es que no quieras que saque la paja de tu hermano, pero saca primero lo que tú tienes. O sea, autoevalúate. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Soy capaz de ir a decirle, hermana, mire, esta basurita que trae en su ojo. Imagínense una viga, si con una pestaña que a veces se nos mete en el ojo, ahí andamos que no podemos ver y hacemos hasta que andamos desesperados. Ahora imagínense una viga o algo mayor, ¿verdad? Que una pajita, algo mayor que una pestañita. Entonces, hermanos, tenemos que ser nosotros compasivos y no ser hipócritas. No tener una apariencia, hermanos, de santidad. Muchas veces queremos aparentar esa santidad, es que soy súper espiritual y y puedo decirle a mi hermana y le puedo decir sus verdades y herimos a veces, herimos a la persona que le estamos tratando. Pero si yo la tratara en mansedumbre y en amor, pero que sea producido por Dios en mi vida, entonces la hermana me va a aceptar el buen consejo que le voy a dar de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no por criticar, hermanos. Tenemos que estar bien delante de Dios para poderlo hacer. Y a veces, como dijo el Señor Jesucristo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces dijo, ¿dónde están, mujer, los que te acusaban, los que te juzgaban? Ni yo te acuso, ni yo te juzgo. Ve y no peques más. Entonces, hermanos, cuando estemos libres de pecado, cuando usted esté libre de pecado, es la manera en que usted puede ir en mansedumbre, ayudar al hermano que está en una necesidad. Usted que es espiritual, ayude al que tiene esa necesidad. Pero verdaderamente tenemos que tener el Espíritu de Dios en nuestra vida y ser compasivos y ser misericordiosos. No juzgar por juzgar, hermanos. Corregir primeramente el error de nuestra propia vida, ¿verdad? 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Sabe, hermanos, que yo miraba cómo los perros, porque está diciendo los perros y los cerdos, ¿verdad? Esos son animales, eran animales en aquel entonces considerados inmundos. Entonces el perro, yo no sé, hermana Damaris, cuando anduvimos en Jerusalén, ¿usted miraba perros en la calle? Ni un perro mirábamos, ni una persona que anda con su perrito en el supermercado cargándolo y tratándolo como un bebé, haciéndole hasta así cuchi cuchi a los perritos, ¿verdad?
Hermanos, y de verdad que no lo vimos, no vimos, yo no miré a ninguna persona trayendo un perro, ni un perro en la calle. Y aquí, hermanos, usted ve perros donde quiera. Y se ha dado cuenta que ahorita prefieren perros en lugar de hijos. Entonces, hermanos, pero el perro, es un animal. Es un animal que actúa por instinto. Aunque usted lo tenga, teníamos en la casa de mi sobrino un perro pitbull. Y pues amaestrado y que no sé qué, y que, ¿verdad? Pues educado, lo llevaron a educar y todo. Y cuando vio a una pequeñita, lo primero que hizo fue darle la mordida en el cachete. Le digo yo, es un animal que actúa por instinto. Dele una perla a ese animal y usted cree que la va a considerar, va a decir, ay, qué hermosa perla que me regalaron. Hermano, de ninguna manera. Entonces así está considerando el Señor. Es una enseñanza, le digo, son exageraciones que Dios hace para darnos una enseñanza que quede arraigada en nosotros. Entonces los perros y los cerdos serán animales inmundos, hermanos. Pero ahora entendemos que también nos está hablando de una manera sobre aquellas personas que rechazan el evangelio de Dios, que rechazan el consejo de Dios. Si usted dice, si usted corrige a un sabio, se lo agradecerá. O sea pero corrija a un necio y se va a ofender el necio, hermanos. Entonces tenemos que saber a qué hermana me voy a dirigir está hablándole a los discípulos, ¿verdad? No le está hablando a los de afuera. Aquellos no entenderían, hermanos, lo que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios nos las dejó para que nosotros entendiéramos y aprendiéramos. Entonces no le demos lo santo, dice, a los perros. No deis lo santo a los perros, ni vuestras perlas delante de los cerdos. Entonces tenemos que tener ese cuidado, hermanos, de que dice que no se lo demos a los hipócritas, hermanos. Aquí nos está dando a entender eso aquellos que se dicen cristianos, pero no se le ven frutos. Aquellos falsos maestros que si usted tratara de corregir a un falso maestro, no le iba a aceptar la corrección porque él ante sus propios ojos está bien. Ante sus propios ojos está correcto lo que está enseñando. Primera de Corintios es lo que les mencionaba ahorita. Primera de Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Hay hermanos que se dicen hermanos, pero son este tipo de personas. Entonces ellos no van a aceptar esas perlas que usted les está ofreciendo. No van a aceptar el buen consejo que usted le quiera dar a este tipo de personas. Entonces, hermanos, vamos a ver en Mateo 10:14, vamos a continuar. El maestro nos brincó hasta el Mateo 10:14. No vemos lo de pedid y se os dará, ¿verdad? Eso lo brincó porque ya lo habíamos visto en la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Pero vamos a irnos vamos a ir a 27:10-14. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Hermanos, cuando nosotros vamos a llevar esta palabra a una ciudad y es rechazada por los demás, el Señor nos dice, sacúdanse el polvo de vuestros pies. Y yo me acuerdo mucho de mi hermana Rosita. Yo ya le prediqué, ya le dije y le volví a decir, pero yo ya me sacudo el polvo de mis pies y ahí la dejo. Dice, ya que Dios haga lo que tenga que hacer. Ella siempre me dice así, yo ya me sacudí el polvo. Esa palabrita la tiene mi hermana, pero porque ella es buena, ella les insiste mucho, pero no hacen caso. Entonces dice, no, pues ya dice, ya que no nos queda por hacer. Se sacude el polvo de sus pies, ¿verdad? Entonces, y lo tenemos como ejemplo, hermanos, en Hechos 18:5 dice, cuando Silas y Timoteo, dice, vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Entonces se fija
que está escrito, ¿verdad? De que hay personas que no aceptan estas perlas que usted le ofrece, no aceptan, ¿verdad? El buen consejo de la palabra, no aceptan la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? No ser tan necios, hermanos. A veces hemos llegado al punto de seguir insistiendo, arrepiéntete, porque mira, si no, pues el Señor Jesucristo dice que si el que no le cree en Él ya es condenado, y les insistimos y les insistimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Sacudirnos y ponerlo en las manos de Dios, y que el Señor haga y tenga misericordia de ellos. Ya no insistirles, porque por más que les insista, si en la primera no la aceptaron, este evangelio, esta perla tan preciosa que es la palabra de Dios, por más que les insista, no crea que le van a hacer caso, sino que orar por ellos, pedir al Señor que tenga misericordia y no eliminarlos de nuestra lista, no eliminarlos de nuestra vida, sino amarlos. Entonces, quizás viendo el amor de Dios en su vida, viendo que Cristo habita en usted, siendo testimonio delante de ellos, siendo luz delante de ellos, quizás sea la manera en que ellos van a ver a Cristo en su vida y van a sentir que tiene ella que yo no tengo. Usted tiene paz, usted tiene gozo, usted tiene salvación. Entonces tenemos algo que ellos no tienen, una vida insatisfecha que vive aquel pecador que no quiere arrepentirse. Entonces nos sacudimos, hermanos, pero no dejemos de amarlos, no dejemos de amarlos, porque el Señor quiere que amemos a nuestro prójimo, no nada más a los hermanos de la iglesia, a todo el que tenga cerca, para que el amor de Dios sea manifestado y que nuestra luz brille en medio de la oscuridad. Entonces, hermanos, vamos a pasar ahora al viviendo de acuerdo a la regla de oro. Vamos a ver la regla de oro. Este abarca un solo versículo, hermanos. ¿Por qué se le dice la regla de oro? Vamos a leer el versículo. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así es de que, hermanos, esta regla se le dice la regla de oro, no porque diga la Biblia que es la regla de oro. Sí dice, ¿verdad?, en el encabezado la regla de oro, pero mire, más bien un emperador romano vio que esto era algo que sobresalía sobre la palabra de Dios y lo escribió en una pared grande con letras de oro, y de ahí se le puso la regla de oro. Y es tan hermosa, hermanos, es una enseñanza tan bonita. Dice así de que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En esto se resume el sermón del monte, hermanos. ¿Cómo queremos nosotros ser tratados? Aquí se resumen las enseñanzas de Jesús con respecto a nuestro trato con los demás. Aquí vamos a resumir en la regla de oro. ¿Cómo quiero ser yo tratado, hermanos? ¿Cómo quiero ser yo recibido? Yo espero, hermanos, recibir amabilidad. ¿Qué es lo que tengo que ser? Ser amable. Quiero recibir amor. ¿Qué tengo que hacer? Amar. Amar, hermanos, aunque tenemos que dar y no esperando recibir nada a cambio. Pero dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Qué estamos sembrando nosotros? ¿Estamos sembrando amabilidad? ¿Estamos sembrando amor? ¿Estamos sembrando respeto? Si respetamos a los demás, queremos nosotros recibir respeto. Si perdonamos a los demás, queremos recibir el perdón. Entonces la regla de oro se resume en esto, hermanos, en que como queremos nosotros ser tratados, tratemos primero. Fíjese que hay maestros, había un rabino, fíjese, déjenme le leo lo que dijo un rabino, aquí la tenía. Dijo él, hermanos, lo que es odioso para ti, no se lo hagas a alguien más. Pero él está diciendo, quiere decir como que más o menos lo mismo, pero no es lo mismo. El Señor Jesucristo lo dijo, hagan ustedes primero, háganlo. Y aquí dice, no lo hagas, mejor pues detente, abstente, ¿verdad?, de hacerlo. O sea, no le estás mandando ninguna acción. Y el Señor Jesucristo nos está mandando a accionar. Imagínense qué hermoso sería
un mundo donde nosotros aplicáramos esta regla de oro. Es más, simplemente aquí en la iglesia, qué bonito sería que fuera aplicada aquí. ¿Cómo viviríamos? ¿Cómo seríamos nosotros? Queremos ser servidos. Primero, oiga, somos servidos, porque se nos ha servido, se nos da suficiente pan aquí. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Servir. Servir, hermanos. Qué hermoso sería, fíjese, no habría engaño, no habría infidelidad, no habría robos, no habría asesinatos, porque si yo no quiero que alguien venga a matar a alguien, pues yo, oiga, voy a evitar el asesinato. No habría mentiras. Si yo no quiero que me mientan, yo no mentiría, ¿verdad? Entonces, como queremos nosotros ser tratados, es como debemos de actuar primero nosotros. Y si esta enseñanza llega a mi vida, la aplico, imagínense qué bonito sería esta comunidad de fe, donde no había hipocresía, donde no habría criticar, no habría el juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque seríamos transparentes delante de Dios, aplicando las enseñanzas que nos está dejando nuestro Señor Jesucristo. No habría violencia, no habría envidia, no habría crítica, no habría soberbia, no habría hipocresía si se aplicara esta regla de oro. En Levítico 19:18 dice: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Ya se nos dejó, no es que Jesucristo nos venga a dar esta enseñanza, sino ya había sido dada en la ley de Moisés, había sido dada esta ley. Ama a tu prójimo. Y en eso se radica todo, hermanos, en el amor. Si nosotros amamos, no vamos a ofender. Si nosotros amamos, no vamos a criticar. Si nosotros amamos, no vamos a matar a nadie. Si nosotros amamos a las personas, no le vamos a hacer daño a las personas. Y si nosotros amamos, seríamos nosotros amables con las demás personas. Entonces, en Mateo 22:39 dice el segundo mandamiento, porque el primer mandamiento que nos acaba de predicar nuestra hermana Lidia, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Si nosotros amamos a Dios primero que nada, hermanos, Él va a producir en nosotros el amar a nuestro prójimo. Y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si amamos a Dios, Dios produce en nosotros amar a nuestro prójimo. Si amamos a nuestro prójimo, vamos a hacerle todas las cosas que quisiéramos que nos fueran hechas a nosotros, hermanos. En Romanos 13:9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a nuestro prójimo nos evita, hermanos, hacerle mal a ellos. O sea, primero tenemos que amar a Dios y pedirle al Señor que produzca en mí ese amor, que me dé de ese amor como Cristo nos amó, como Cristo fue compasivo, como Cristo fue misericordioso. Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, de eso tenemos que pedirle al Señor, que nos dé amor, que nos dé que lo amemos a Él primeramente, que nos haga verdaderamente renacer, que nos haga verdaderamente ser esas nuevas criaturas en Cristo Jesús, y que produzca en nosotros el amar a los demás, el que produzca en mí ese amor hacia mi prójimo, y que no esté tratando de ver los defectos de mis hermanos, sino que los ame incondicionalmente, aceptando a las personas tal y como son. Eso hay que pedirle al Señor. La regla de oro no es una ética de reciprocidad. Si tú me das, te doy, ¿verdad? O mejor me abstengo de hacerte un bien porque no quiero, ¿verdad? O sea, no, hermanos. Fíjese que en el Confucio, y volvemos a traer a Confucio, esto lo copié, hermanos, lo chequé en una predicación. Confucio tenía esta misma, una ética, eso sí se le puede llamar ética. La del Señor el Señor nos manda, ¿verdad? Haz. Ellos, fíjese cómo lo hacen de una manera negativa. No hagas a otros lo que no desees que te hagan a ti. No le voy a mentir, no le voy a matar porque no quiero que me... Pero no.
No. El Señor dice, haz primero lo que tú quieres que hagan contigo. En el hinduismo dice, esto es la suma del deber. No hagas a otros lo que te causaría dolor si te lo hicieran a ti. O sea, egoístamente pienso en mí, no me gustaría que me mintieran, entonces yo no voy a mentir. O sea, no hagas a otro, o sea, pensando en mí, lo que me va a herir a mí, no se lo hagas a alguien más. Eso es lo que decía el hinduismo. El budismo dice, no dañes a otros de maneras que encontrarías hirientes para ti. O sea, lo mismo, hermanos, pero ellos lo hacen de una manera negativa. Abstente de hacer esto. Pero el Señor dice, haz a otros lo que tú quieres que hagan contigo. Así es de que, hermanos, esto es la regla de oro, lo hace de una manera positiva, entonces para mostrar el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces, Jesús nos dice, haz, ¿verdad? Y todo esto, hermanos, no es producido más que por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que clamar? Espíritu Santo de Dios, lléname en este día, Señor. Si mi copa está media vacía y ando media criticona y media juzgona, Señor, llena mi copa para evitar hacer todos estos y hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces hay que pedir la presencia del Espíritu Santo, que es la que produce en nosotros el amar a los demás. Encontrando la vida en el camino angosto. Vamos al 7:3, hermanos. Entrad por la puerta estrecha. Antes de seguir aquí, terminamos con la regla de oro. Se resumió todo lo que el Señor, todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, donde nos decía, ¿verdad? No juzguéis. Jesús y la ira, oíste que fue dicho esto, ¿verdad? No, ama a tus enemigos. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Mas yo os digo, amen a sus enemigos. Entonces no les hagas a los otros. Entonces todo lo que la ley, todo lo que el sermón del monte se resume en la regla de oro. Pero ahora el Señor, en tanto amor que nos tiene, nos da unas advertencias de cómo debemos de cuidarnos de caer en estas situaciones. La primera advertencia, hermanos, manteniéndonos en el camino de la vida. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Usted y yo encontramos el camino. El camino, dijo Jesucristo, yo soy el camino. Pero este camino, hermano, no es un camino ancho, no es un camino espacioso. Usted tiene que renunciar a su propio yo. Tenemos que renunciar a mi voluntad, sino que sea hecha la voluntad de Dios en mi vida. Entonces para el mundo es restricciones. El mundo lo mira como que no, yo no voy a la iglesia porque ahí me quitan de esto y de tantas cosas, ¿verdad? Que disfrutan en el mundo. Pero cuando nosotros aceptamos ser gobernados por Jesucristo, por el señorío de Jesucristo, Él lo produce en nosotros. Él produce que nosotros ya no nos disfrutemos de las cosas que el mundo disfruta, sino disfrutamos ahora de las cosas espirituales. Ahora disfrutamos el alabar a Dios, disfrutamos el adorar a Dios, disfrutamos de su palabra. Ya no nos gozamos como el mundo se goza, sino ahora nuestro gozo lo produce el Espíritu Santo de Dios. Y parece ser que es un camino angosto, pero dice, pocos son los que lo hallan. Y si usted entiende por un camino angosto donde muy apenas va pasando, porque dice, espacioso y ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos caminan por ahí. Hay mucha gente, hermanos, aún siendo cristianos, que quieren vivir ese camino ancho. Así soy yo, ¿y qué, verdad? No, así soy yo, no. El Señor puede producir en mí ese cambio. El Señor tiene ese poder para cambiar y transformar mi vida. Entonces tenemos que seguir las enseñanzas del Señor Jesucristo. Entonces no tengo que decir así soy. Entonces tenemos que esforzarnos por entrar por el camino angosto.
Porque no, hermanos, a cualquiera que siente que, ay, pues llevo una vida de confort, de tranquilidad, de gozo, disfruto. Cuidado, hermanos, cuidado, cuidado, porque ese es el camino ancho. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Entonces tenemos que ver cuál es la voluntad de Dios en mi vida, qué es lo que Él quiere. Debe ser un camino gobernado completamente por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, guíame, Señor, en este camino. Guíame porque yo sola no puedo. Yo me iría por acá cuando tú dices que debo de ir por acá. Y a veces somos como los cabritos tercos, ¿verdad? Vamos por donde no debemos de ir cuando el Espíritu Santo nos dice es por aquí. Y allá vamos. Tenemos que seguir ese camino angosto que nos lleva a la vida eterna, ¿verdad? La puerta verdadera, hermanos, es estrecha y es angosta. Y no dice que no tengamos problemas, sino que hay problemas, hermanos. Pero seguimos caminando, seguimos avanzando. La puerta que lleva a la perdición, a la destrucción, es ancha y parece ofrecer libertad. Yo no quiero estar en una iglesia porque ahí me restringen. Yo quiero hacer con mi vida, quiero ser libre de hacer lo que a mí me pegue la gana. Pues haz lo que te pegue tu gana, pero eso te va a llevar a la perdición y a la destrucción de tu alma. ¿Qué daría el hombre si tuviera todas las riquezas y al final perdiere su alma? ¿De qué le serviría al hombre acumular tantas riquezas o vivir una vida de despilfarro, una vida que no le agrada a Dios si va a perder su alma? Ese es el camino ancho, hermanos. Entonces tenemos que mirar cómo estoy conduciéndome, cómo está conduciéndose mi vida. ¿Voy por el camino angosto o voy por el camino ancho? Entonces dice en el 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta es otra advertencia, segunda advertencia, guardaos de estos hombres, ¿verdad? Engañadores, y los ha visto y los hemos visto. Lo vemos en la televisión, ¿verdad? Lo vemos en esas mega iglesias que ahí le soban la espalda y le dicen lo que usted quiere oír. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ellos, ¿ahí quién va? También aquellos falsos seguidores de Cristo, porque tienen comezón de oír y quieren oír lo que les agrada, lo que oyen bonito, lo que sienten bonito y que no lo restringe. Guardaos de esos falsos maestros. Esos falsos maestros, hermanos, que es una advertencia que nosotros tenemos que conocer lo que la palabra dice y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender dónde se está hablando la verdad, dónde se está dando la enseñanza, dónde está fundada una iglesia sobre la roca que es Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que guardarnos de ellos porque ellos tienen apariencia de piedad. Ellos no andan diciendo, traen sus cuernitos acá, no, si parecen corderos, parecen ovejas, pero son falsos. Un falso profeta, hermanos, vienen como lobos rapaces. Pero nosotros, hermanos, podemos ver las fallas de ellos. Dice, ¿qué es lo que busca un falso maestro? Busca su propio bienestar. A él no le importan las almas. Él lo que busca es satisfacer su propio ego, primero que nada. Y se hace una idea y un concepto de que lo que yo digo está bien. Muchas veces se engaña a sí mismo y piensa que está sirviendo a Dios y agradando a Dios cuando está dando una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Pero dice que por sus frutos nosotros los conoceremos. Un fruto, ¿verdad? Dice aquí en 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces debemos de poner cuidado. ¿Cómo vive esta persona? Pues yo les predico la palabra y yo no quiero andar viajando en aviones económicos, quiero mi propio avión, ¿verdad? Así voy a las misiones y quiero mi propio avión, quiero mis guardaespaldas porque mi vida corre peligro, imagínense.
Pero así sí los hay, hermanos. Yo porque me dicen a mí, yo no escucho ninguna predicación en inglés, pero me han platicado, ¿verdad? De esos mega predicadores, mega iglesias que tienen sus propios jets privados, que tienen sus guardaespaldas y por sus frutos los conoceréis. Jesucristo vivió entre los pobres, Jesucristo vivió humildemente, Jesucristo no andaba, Él daba de lo que Él tenía, Él no estaba acumulando para sí mismo. Y aquella persona que es falso maestro, falso profeta, ¿qué es lo que hace? Acumula para sí riquezas y bienes y engaña a los demás y se aprovecha, hermanos, de aquel que tiene comezón de oír. Y eso dice que semejantes a los que predican son los que los siguen. Así es de que tenemos que tener especial cuidado. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Y sí, aquí está la vida eterna. Por lo tanto, ¿quién nos puede engañar? Si usted conoce la palabra, ¿quién lo va a engañar? ¿Y quién le va a decir cosas que van en contra de la doctrina de Dios, de la verdad de Dios? Todo lo que no se predique de acuerdo a la palabra es mentira, es mentira. Entonces, hermanos, así que todo buen árbol, 7:17, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué son los frutos? A veces el árbol tarda un poquito, ¿verdad?, en crecer y en dar ese fruto. Pero una vez que da el fruto, usted se da cuenta si el fruto es bueno o el fruto es malo. Entonces, de acuerdo a las personas que están enseñando, predicando, ¿cuáles son los frutos que está dando esta persona? ¿Qué frutos está haciendo, hermanos? Dice que son buenos para hacer, dice los frutos malos, el árbol malo y el fruto malo no son buenos más que para ser echados, ¿dónde? En el fuego. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuidémonos de los falsos maestros. Haciendo la voluntad de Dios, hermanos, es otra advertencia. Entonces ya vimos la segunda advertencia, cuidándonos de los falsos maestros. Haciendo la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Vamos a recordar, hermanos, que el Señor, había gente que predica. Acuérdese de cuando Pablo va a Éfeso, ¿verdad? Donde están esos exorcistas ambulantes, esos exorcistas que decían, nosotros en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ¿verdad? Echamos fuera a esos demonios. Y nosotros a Pablo conocemos, pero vosotros ¿quiénes sois, verdad? Entonces por sus frutos los conocemos. Ellos no podían echar, pero usan la autoridad de la palabra para hablar de lo que la palabra dice, pero son falsos maestros, son falsos, son engañadores. Y dice que entonces ellos cuando venga el juicio, ¿verdad? Y que diga, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él les dirá, apartaos de mí, no os conozco. Las vírgenes imprudentes, hermanos, que estaban ahí, Señor, Señor, ábrenos la puerta. ¿Qué hace el Señor, verdad? El Señor les dice, de cierto os digo que no os conozco. Entonces tenemos que autoevaluarnos. ¿Cómo está mi vida? He caído en esta de decirle, Señor, yo ando usando la autoridad, pero mi relación con Dios no está bien. ¿Cómo está la relación nuestra con Dios? ¿Cómo vivo yo mi vida fuera de aquí de la iglesia? ¿Cómo estoy alumbrando o estoy siendo piedra de tropiezo a los demás? Entonces tenemos que mirar y autoevaluarnos. Dice, más sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es el que nos va a abrir la puerta, aquel que hace la voluntad de Dios. Entonces estos tipos de discípulos que hacen grandes obras, pero no están haciendo la voluntad de Dios, están engrandeciéndose a ellos mismos. Hay mucha gente que dice, viene el predicador tal, el cual tiene el don de sanidad, el que hace milagros. Y vaya toda la gente, vamos por un milagro, ¿verdad?
Pero ¿qué es lo que pasa? Si a Dios no le place hacer, el que hace los milagros es Dios, no es la persona. Dios usa a las personas, pero no es la persona la que hace los milagros. A veces puede esta persona que se cree que tiene el don de sanidad y que ya siente y ya se anuncia como el don de sanidades, hasta lo anuncian con tambor y todo, ¿verdad? Pero a veces una persona más humilde no sana a esa persona con la oración de esta persona que se cree que tiene el don de sanidad. Y una persona humilde viene y le pone su mano y le pide con humildad: Señor, sana a esta persona. El Señor escucha a los humildes delante de Él. Entonces no tenemos que, esas son las falsas personas, hermanos. Tenemos que cuidarnos de ser como uno de ellos. Entonces, vamos a ver, dice... Y entonces les declararé, 7:22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? 7:23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Que no seamos nosotros esos hipócritas, hermanos, que aparentamos ser cristianos y nuestra vida no tiene frutos. Nuestra vida es una vida de desorden. Entonces, que no nos vaya a decir el Señor, esto nos debe de poner a pensar: Señor, ayúdame, Señor, a seguir tus enseñanzas, a creer tus enseñanzas y a obedecer tus enseñanzas. Porque yo no quiero que en aquel día tú me digas: apartaos de mí, hacedores de maldad, cuando Él aparte los cabritos de las ovejas. Hermanos, que esa sea nuestra petición y nuestra oración. Pedirle al Señor que obre en nosotros, que su Espíritu Santo sea avivado en nosotros y que obedezcamos su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios, hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice en Juan 6:28, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 6:29, respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer las enseñanzas de Jesucristo y ponerlas por obras, ser hacedores de su palabra. Cuando le dicen a Jesucristo, dice: tu madre y tus hermanos están fuera, ¿verdad? Y Él dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Dice: he aquí mi madre y mis hermanos y mis hermanas, los que hacen la voluntad de Dios. Los que hacemos la voluntad de Dios somos los que heredaremos el reino de los cielos, y no nos dirá: apartaos de mí. Entonces, hermanos, tenemos que tener esa relación con Dios para poder nosotros llevar ese fruto, hermanos, seguir las enseñanzas de Jesucristo, conocer su palabra y protegernos de esos falsos maestros, hermanos, viviendo una vida santa. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vivir en santidad delante de Dios es lo que demanda. Seguir las enseñanzas, escuchar las enseñanzas, creer las enseñanzas y obedecer las enseñanzas que el Señor nos está dejando en su palabra. Entonces vamos a terminar ya el último punto, escogiendo edificar sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento, hermanos? Cristo Jesús es el fundamento sobre el cual debe estar regida nuestra vida, sobre el cual debe estar gobernada nuestra vida en Cristo Jesús. Yo recuerdo mucho el Salmo 40 cuando dice: puso mis pies sobre roca, me dio un nuevo nombre. Entonces yo le agradezco al Señor porque Él puso mis pies sobre la roca que es Cristo y me dio un nuevo nombre. Me hizo una nueva criatura, gloria a Dios, hermanos. Obedecer a Cristo nos hace prudentes. Mateo 7:24-25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Semejante, Mateo 7:25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Fíjese, me gustó como dice la versión de Lucas 6:47, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace,
os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó, ahondó y puso fundamentos sobre la roca. Cavó y ahondó. Hermanos, es profundizar en la palabra de Dios. Y es lo que estamos haciendo ahorita, estudiando las enseñanzas del Sermón del Monte. Es estar cavando y aprendiendo lo que es, escuchando lo que el Señor nos está enseñando para que lo creamos, para que lo obedezcamos. Eso es poner un fundamento firme en nuestra vida, ser dirigidos, ser gobernados por Cristo, por su palabra, por sus enseñanzas. Usted, hermano, si sus pies están sobre la roca, mire, y lo comparará a un hombre prudente. El imprudente, ¿qué hizo? Construyó su casa sobre la arena. Podemos ver Acapulco destruido, hermanos. Usted no sé si miraría. Destruido, todos los grandes hoteles, esos de 5 estrellas, lo que usted quiera, estaban cerca de la arena y vino la tempestad, vino la tormenta y todo fue derrumbado. Pero el que puso su casa sobre la roca, dice, hermanos, que esta no cae. Está la casa del prudente, está la casa del imprudente. Las dos se ven igual por fuera, edificadas, ¿verdad? La edificación se ve igual. Pero la diferencia la hace Cristo Jesús en nuestra vida. Vienen vientos, vienen tormentas, vienen pruebas. Para los dos vienen pruebas, para los dos vienen esas tormentas, para los dos vienen situaciones difíciles. Pero el que permanece en Cristo Jesús y que está parado sobre la roca, sobre el fundamento que es Cristo, sobre esa piedra angular que los edificadores desecharon, la casa no cae porque está fundada sobre la roca, sobre las enseñanzas de Jesucristo. Así es de que decidamos nosotros edificar mi casa sobre la roca o nomás llevármela así por encimita, ¿verdad? La palabra de Dios. Acuérdese que los tibios no heredarán el reino de los cielos. Tengo que estar bien firme sobre mis pies, sobre la base sólida que es Jesucristo, sobre sus enseñanzas, obedecerlo a Él. Entonces eso, hermanos, es lo que nos está diciendo. Los sabios son los que viven para Dios y la justicia de Dios, los que aceptan el señorío de Jesucristo. Los necios, los que viven para sí mismos y para el pecado, los que no quieren ser gobernados por Jesucristo, hermanos. Entonces vemos, desobedecer a Cristo es una locura. Y terminamos, hermanos, 7:26, pero el 7:29. No, 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús estaba enseñando con su propia autoridad. Él habló de lo que había en él, de lo que había, dice, lo que he visto de mi Padre, eso les vengo a hablar. Entonces, y muchos de los maestros, de los rabinos, de nosotros que enseñamos, no hablamos con nuestra propia autoridad, hablamos con la autoridad de la palabra y muchas veces de otros maestros. Yo estudio otros maestros, hermanos. El maestro mismo me da la enseñanza, veo otras predicaciones, veo otros ejemplos para alimentarme y tener un concepto más amplio de lo que vamos a enseñar. Entonces, hermanos, pero la autoridad, dice, fueron y le dijeron a los escribas y fariseos, dice, nunca habíamos oído a alguien hablar así con esa autoridad. Pero Jesucristo es el único que tiene la autoridad de hablar así. ¿Somos gobernados por Cristo o no quiere el gobierno de Cristo?